Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo se sienten hoy? Como dice el pastor Lisael, no hay mejor lugar para estar un domingo en la mañana que aquí, que en la casa de Dios adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, mi amigo, si usted está aquí y no conoce del Señor, déjeme decirle una gran verdad bíblica. No hay mejor lugar para estar que estar aquí en el día de hoy, junto a la iglesia de Cristo, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro mejor lugar. No hay otro. Usted poder juntarse con aquellos redimidos, los salvados, aquellos por los cuales Cristo vino al mundo y derramó su sangre, es algo que no tiene valor. Es algo que no tiene precio. Y usted está aquí con nosotros en el día de hoy. Y le damos gloria y honra a Dios. Y estamos agradecidos porque usted esté aquí. Y usted, mi hermano, que está aquí también. Nos gozamos juntos de que usted esté aquí con nosotros también. Y a los que nos visitan, también estamos contentos de que usted esté aquí en el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría dar mi soporte. No sé si ustedes recuerdan a Sebastián, un jovencito que estuvo con nosotros por alrededor de un año, el año pasado. Aquí estuvo allá por casa y también con nosotros en la iglesia acá, compartió por alrededor de un año. Él partió hacia la presencia del Señor, un jovencito de 23 años, y nos unimos a la familia Campis, en este caso, en su dolor, a sus padres por la pérdida de su hijo, sus abuelos, que también pudieron compartir acá con nosotros, y nos unimos a ellos en este momento de tristeza. Pero a la misma vez, como le traté de explicar a su padre, a la misma vez estamos contentos. La Biblia nos dice que agradable es ante los ojos del Señor la muerte del justo. Y si al Señor le es agradable la muerte del justo, aunque nosotros quizás no lo entendamos en el momento, pero la realidad es, mi hermano y mi hermana, que las cosas de aquel lado son mejores que de este lado. Y si Dios llamó a uno de sus hijos a su presencia, es porque Él le dijo, ya está bien, ya terminaste, ven conmigo, hijo mío. Y la verdad es que nos unimos en su dolor a esta familia que por un tiempo considerable Dios nos permitió a nosotros compartir con ellos. Así que, como le decía a su papá, hasta luego, amigo Sebastián, un día nos volveremos a ver. Pues bien, hoy vamos a compartir un salmo muy interesante. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de salmos escogidos. Y hemos hablado del libro de los salmos y hemos aprendido del libro de los salmos. Hemos visto los atributos de Dios en el libro de los salmos. Y como el que se ha comentado mucho en esta semana, la inmanencia de Dios. Que Dios, a pesar de ser como es, a pesar de ser tan grande, tan enorme, un Dios creador, Él se mueve en medio de la creación a punto tal de que se convierta en un Dios personal para usted y para mí. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Lo que eso significa que cuando yo salgo de aquí, Dios va conmigo, pero también se queda con usted si usted se queda. Y qué impresionante es que no tan solo andamos con un pedacito de Dios, sino que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, con esa visión, vamos a ir allá al Salmo 136. Y es un salmo muy interesante. Muy interesante. Les recomiendo que lo lea, lo estudie, lo marque, haga uno de sus favoritos. Júntelo ahí con el Salmo 23 o con el Salmo 91, que tienden a ser muy favoritos y muy conocidos. Junte ahí el Salmo 136 y se dará cuenta usted la particularidad que tiene este salmo en cuanto a los otros salmos. Vamos allá a Salmo 136 y vamos a tratar dentro de todo este tiempo lo que es el salmo en plenitud, pero vamos a iniciar con los primeros 4 versículos. Salmo 136. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores,
porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y si usted lee todo el Salmo hasta el último versículo, hay algo que se repite en todos ellos. Y este es que para siempre es su misericordia. Señor, gracias te damos por tu palabra en el día de hoy, tu santa palabra. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú nos diste tu palabra para que nosotros podamos leerla, aprender de ella. Señor, gracias porque tú nos das la capacidad de poder hacerlo. Gracias, Señor, porque tú nos das tu Santo Espíritu para que podamos entenderla. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, y te pedimos en tu sabiduría que tú nos ayudes a estar atentos. Señor, que estemos asombrados, Señor, de estar leyendo algo que es santo. Danos, Padre Santo, de tu sabiduría y de tu amor y de tu gracia para nosotros poder aplicar esto que tú nos enseñas hoy en tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos, los Salmos es un libro muy particular en las Escrituras. ¿Por qué? Porque está compuesto por un conjunto de expresiones que muchas veces quizás fueron poemas, en otras quizás fueron canciones, en otras quizás fueron expresiones que sucedieron en un tiempo en particular a uno de los siervos del Señor. Y a pesar de quizás lo complicada que fuera la situación, Dios estaba revelando su palabra. Algunos de ellos, como por ejemplo en el caso de David, fueron escritos mientras él corría, mientras él huía o mientras él se escondía. Sin embargo, en aquellos escenarios la palabra de Dios estaba siendo escrita y revelada. ¿No es impresionante esto? Quizás para nosotros el salmista David escondiéndose de su hijo por no confrontar a su hijo en la guerra. Sin embargo, ese particular momento Dios lo estaba usando para que su palabra fuera escrita y revelada. Así, mi hermano, cuando las malas circunstancias quizás llegan en nuestra vida, no es que Dios no está. Quizás se está revelando de una manera única en usted, que quizás usted solamente comprenderá. Así que hoy aprenderemos acerca de eso. La frase principal que nosotros podemos ver que se desarrolla en todo este salmo es que para siempre es su misericordia. Y hay algo que yo le voy a motivar a usted en el día de hoy. Y es que si usted en su memoria tiene un pedacito de algo que yo realmente quiero que usted se lleve hoy, y que usted tenga en su mente que quizás está muy ocupada con todas las cosas que tiene que hacer. Unos tienen situaciones, otros tienen negocio, otros tienen todo lo que usted tenga. Pero que si usted tiene un pedacito, el cual yo despacio en su memoria, el cual yo quisiera que usted se lleve algo en el día de hoy. Esto es que la misericordia de Dios es para siempre. Si usted se recuerda eso de hoy, lo aplica a su vida, probablemente tenga una mejor semana. Porque esto de lo que es la misericordia de Dios es algo que está relacionado con todo en nuestras vidas. Se dice que en el pueblo de Dios, en Israel, cuando se juntaban a hacer las fiestas, leían un conjunto de cosas que estaban compuestas por las cosas que Dios había hecho y por quien Dios era. Y todo el pueblo respondía a cada una de ellas, porque para siempre es su misericordia. Y recordaban su historia ellos mismos como pueblo, y todo el pueblo respondía, porque para siempre es su misericordia. Interesante, ¿no? Y en el día de hoy tenemos todo un salmo que en todos sus versículos nos recuerdan esta gran verdad. Porque para siempre es su misericordia. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la era moderna, dijo lo siguiente: la misericordia de Dios es la fuente, el cauce y la desembocadura de todo lo bueno que recibimos.
la fuente, el cauce y la desembocadura, es decir, de dónde sale, por dónde corre y hasta dónde llega. Él es la fuente, el cauce y la desembocadura de todo lo bueno que recibimos. Ahora bien, la palabra bueno no significa que todo el tiempo será agradable, pero es bueno. Es la misma expresión de un niño que tiene que hacer la tarea en su casa. En el momento que le está haciendo, quizás se esté turbado, quizás esté cansado, quizás esté atormentado por el proceso de hacerla, pero eso no significa que es malo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vemos esto, que hablamos de bueno, tenemos que verlo desde el punto de vista de quién es bueno. Y es por eso que este salmo abre diciendo, den gracias a Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Este salmo habla con un agradecimiento, con una gratitud. Y tiene la particularidad que termina también con una gratitud. Hermoso. Hágalo uno de sus favoritos. Lo recomiendo. Y sí, está en la Biblia, no se preocupe. Salmo 136. Hermoso salmo. Entonces vamos a estar viendo esas cosas en el día de hoy. Vamos a estar viendo cómo esto que Dios hace y quien Dios es tiene que ver con su misericordia. En plenitud, en todo lo que hace. Incluso desde la apertura de que Dios es bueno, el cierre es porque para siempre es su misericordia. Él es bueno porque para siempre es su misericordia. En la célula hablábamos la semana pasada acerca de la personalidad de Dios. Uno de los atributos más impresionantes que Dios tiene es que no cambia. Uno de los que más me ha impactado es que Él no cambia. Que yo puedo decir con toda certeza de que Dios es bueno y no cambia. De que Él es misericordioso y no cambia. De que Él es amoroso y no cambia. El aspecto de que no cambie aplicado a sus atributos me hace sentir tan confiado de una manera que usted no se imagina. Que usted sepa que usted tiene un Dios que le ama y que eso no va a cambiar. Que usted sepa y puede estar confiado de que Él es quien Él es y no va a cambiar. Que no se va a cansar mañana de amarme. Ese es mi Dios. Y qué bueno que no cambia. Entonces, hoy veremos a Dios en su misericordia. Y lo que la Biblia me repite y me repite es que su misericordia es para siempre y no cambia. Entonces, ¿qué podemos aprender de la misericordia de Dios? Lo primero que veremos es la misericordia de Dios al darse a conocer como Él es. Cuando nosotros vemos la persona de Dios, hemos aprendido que Él todo lo puede, hemos aprendido que Él todo lo sabe, hemos aprendido que Él está en todo lugar, hemos aprendido que Él es soberano, que hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Hemos aprendido por la Biblia que nadie le puede torcer la mano y preguntarle, ¿qué haces? Como en una manera de cuestionamiento, de piensa dos veces lo que tú vas a hacer. No hay quien le diga eso a Dios. No hay una manera que nosotros podemos decir que algo obligó a Dios a revelarse. No podemos decir eso. No podemos decir que algo presionó a Dios para que usted y yo le conociéramos y Él se diera a conocer. No lo podemos decir, Él pudo no hacerlo. Sin embargo, en su misericordia eterna, Él se reveló. Él no tan solo nos creó y nos tiró al mundo. Él en su misericordia se nos da a conocer. Él en su misericordia se presenta Él como Él es. Y no miente cuando Él dice quién Él es. No se justifica. Él está sobre todo.
De la manera como todo vino a existencia, de la misma manera pudo desaparecer. Sin embargo, en su misericordia, Él dejó que todo existiera como usted lo ve. Y en eso que existe, Él se da a conocer. Dios se revela con amor y por amor. Porque quiso. Porque quiso crear. Porque quiso amar lo que creó. Y después del pecado, quiso salvar también a lo que creó. Es por eso, mi hermano, que tenemos que tener cuidado. Dios nos ha dado su palabra con el propósito de que nosotros le conozcamos a Él. Alguien dijo de una manera muy sabia, si usted nunca ha leído la Biblia en completo, entonces usted nunca ha escuchado el Evangelio como Dios lo cuenta. Si usted nunca ha leído la Biblia en plenitud, de pergamino a pergamino, probablemente usted nunca haya escuchado o haya leído el Evangelio como Dios lo cuenta, porque eso es lo que Él no cuenta en su historia. En su historia Él se revela, Él se da a conocer como Dios creador, como Dios que sustenta y como Dios que salva lo que creó. Es por eso que tenemos que tener cuenta mucho con lo extrabíblico. Tenemos que tener nuestros oídos muy atentos a lo extrabíblico, a las extras revelaciones. Como queriendo decir, Dios no reveló de Él lo suficiente. Es cierto que Él se mueve en su creación de manera muy particular, pero Él en su palabra nos dio las directrices para saber si es Él o no. Dios no juega ciegas, mi hermano. Dios no se le esconde a su pueblo. Dios protege a su pueblo. Dios vive dentro de su pueblo. Se mueve y controla todo en su pueblo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la nueva revelación. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a través de los años, ciertas costumbres han querido introducirse dentro del pueblo de Dios y de alguna manera han pasado como si de alguna manera fueran parte del paquete de lo que Dios llamó cristianismo. Tenemos que tener mucha cuenta con eso, porque probablemente no. Dios tiene maneras particulares con las cuales se revela a su pueblo. Y una con aquella que nosotros iniciamos hoy es que Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Y de Él depende y sale todo el bien que recibimos. Y eso es para que nosotros estemos plenamente confiados y sepamos que si es bueno, de Él viene. Si es bueno, de Él viene, claro está, bajo la definición de lo que Él dice que es lo que es bueno. No de lo que yo percibo como que es bueno. Entonces, iniciamos este salmo y en sus primeros 4 versículos, Él se revela como bueno, Dios de dioses y Señor de señores. Y la razón que nos da en estos versículos es que para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracia al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Si nosotros nos situáramos en el pueblo de Israel, allá cuando el Señor se le estaba dando a conocer a su pueblo. Mire qué particularidad de Dios. Él se le da a conocer a su pueblo. Él le dice, yo soy así, esto es lo que yo quiero de ustedes y así es como ustedes deben de manejarse. Dios diciéndolo. Él mismo diciendo, si nos situamos allá, basado en la creencia que tenía el pueblo de Israel, nos daremos cuenta que las creencias de lo que eran los dioses en aquel tiempo era que siempre estaban enojados. Esa era una particularidad que tenía. Siempre estaban enojados, por tanto yo tenía que hacer cosas
que a mí hasta cierto punto me dolieran, de una manera tal que tenía que desprenderme hasta de mis propios hijos, sacrificárselos a ellos para calmar la ira de los dioses. Para que esos dioses de alguna manera me bendijeran con una buena cosecha. Oiga bien, unos dioses plenamente airados, que usted tenía que hacer cosas plenamente extremas para que apaciguar su ira. Cuando Dios llama a su pueblo. Y no tan solo eso, también existía la particularidad de múltiples dioses. Ningún pueblo de aquella época negaba la existencia de otro Dios. Ellos lo que hacían es que comparaban quién es más fuerte. ¿Qué Dios es más fuerte? Si el tuyo o el Dios mío. Y si tú y yo íbamos a una guerra, entonces el Dios que prevalecía en la guerra, el Dios que ganaba, era el Dios que era más fuerte. Por tanto, como tu Dios perdió de mi Dios, ahora ustedes van a tener que adorar a mi Dios. Esa era una clase de negociación de divinidades que ellos plenamente tenían. Ahora bien, aparece, vamos a decir, la revelación. Dios se le revela a su pueblo y le dice, yo soy bueno. Yo soy bueno. Es por eso que cuando se venían a estas alabanzas, lo primero que venía a su mente era que Dios le había dicho a ellos que Él era bueno. Den gracias al Señor de los cielos porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Porque para siempre son sus misericordias. Y he aquí Dios aclama un lugar que nadie había aclamado nunca. Den gracias al Dios de los dioses. No tan solo es una lucha ver que Dios es más fuerte. No tan solo es un pulseo a ver que Dios es más fuerte. Y que si tú y yo vamos a una batalla, que Dios mi Dios será ganador frente a tu Dios. No tan solo era eso. Dios está clamando un lugar que es sobre cualquier Dios que usted y yo no podamos imaginar o crear. Dios de dioses. Y no es que Dios está aquí diciendo en su palabra que existen otros dioses. Él está clamando un lugar que dice que nada es como Él, por mucho que se oiga de la creación de otro Dios. La Biblia nos reclama y nos aclama y nos dice constantemente que el Señor es bueno. Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Él es bueno, Dios de dioses, Señor de señores. Isaías capítulo 46 nos recuerda plenamente cómo Dios se identifica y por qué Dios se identifica como Dios de dioses. ¿Son qué versículos? Isaías 46, versículos 8 y 9. Acuérdate de esto y estén confiados. Oiga bien, miren esto. Acuérdate de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Dios hablando, pónganlo en su corazón. Acuérdate de las cosas anteriores pasadas. Y oiga que cierre. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y ninguno hay como yo. Oigan lo que dice Dios para que nosotros estemos confiados en Él. Acuérdense de todo lo que yo he hecho. Acuérdense de todo lo que yo he dicho. Porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Se dan cuenta? Yo soy Dios y no hay otro. No hay ninguno como Dios. Dios en este salmo se nos revela como un creador supremo. No hay otro como Él. No hay nadie como Él en bondad. Su misericordia son para siempre, dándole paz a su pueblo. Y la razón número uno que nos da en este salmo, que todo eso Él lo hace, porque para siempre son sus misericordias. Salmos
136, los versículos 4 al 9, nos dicen algo muy interesante acerca de Dios. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo que es muy convulsionado. Y la manera por lo que es tan convulsionado es todo a consecuencia del pecado. Y algo en particular que tiene el pecado es que nos ciega acerca de Dios. La convulsión que hay en este mundo a consecuencia del pecado nos ciega acerca de Dios. Dios en su palabra, wow, gran inteligencia. Dios en su palabra nos dice a nosotros, miren la creación. Oiga bien, miren la creación. Para que sepan que yo soy un Dios que está de manera presente en lo que he hecho. Miren, miren el sol, miren la luna, miren las estrellas. Y lo interesante es el ciclo como Dios lo hace. Hace que todo gire, que se vea como que el sol sale y se acueste, viene la luna, vienen las estrellas y al día siguiente viene el sol de nuevo. Y el Señor nos dice, miren la naturaleza, se mueve, está viva y lo hace para indicar que yo soy un Dios presente en la creación. El sol sale hoy. Y probablemente también saldrá mañana. Se mueve. La naturaleza nos da cierta certeza de que tenemos un Dios que es presente. Cuando usted, mi hermano, esté bajo una presión en la cual quizás no vea la presencia de Dios, mire el sol. El Dios que sostiene ese sol es un Dios presente. Y no es ajeno a la situación que estoy viviendo. El Dios que sostiene esa luna es un Dios presente. No nos damos cuenta qué tanto la Biblia nos dice, miren la naturaleza. Cristo dice, miren las aves, que Dios las sostiene. Si Él tiene misericordia de las aves, ¿qué no hará con ustedes? Dice Cristo. Miren las flores del campo, miren el sol, miren la luna. Dios es un Dios presente, hermano mío. Él no está lejos. Cuando usted se sienta cegado, que no siente la presencia de Dios, mire lo que Dios ha hecho. Mire las montañas, mire el mar, mire el sol, mire la luna, miren los árboles. Mírelo y diga, el Dios que hace todo eso posible está conmigo y me ayudará a caminar en la situación. Dios se ha revelado de tal manera en su creación que de acuerdo a la palabra de Dios, deja a todo el mundo inexcusable de que existe. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice así, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros es que si nosotros nos presentáramos delante de Dios sin haber oído nunca acerca de Dios, sin que nadie nunca me haya dicho quién es Dios, hay suficientes pruebas en mi contra para ser condenado por ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a través de su naturaleza, a través de lo creado, por lo cual deja a todo el mundo sin excusa de que Él existe. Mi hermano, mire la naturaleza. En sus días oscuros, mire la naturaleza.
el Dios que sostiene todo también lo sostendrá a usted. Esté confiado. Miren qué dice Jesús, Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo les digo, oiga Jesús, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen, para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Se dan cuenta? Dios se muestra a través de su naturaleza sobre todos. Y todos de alguna manera tienen referencia a la gracia común de Dios. Y Él nos dice a nosotros, amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios también bendice en su gracia a personas que no le aman. Para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Para que ustedes sean representantes de Dios de una manera como Él actúa. Actúen ustedes como Él actúa. Sí, mi hermano, el sol no sale por casualidad. El sol sale porque Dios permite que salga. Él es que hace salir, oiga cómo lo dice Jesús, su sol. Él es que hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y si usted cree que Dios no puede evitar que solamente salga el sol para los justos, entonces usted no cree que Dios todo lo puede. Si usted cree que Dios no puede hacer que solamente llueva para los justos, entonces usted no cree que Dios lo puede. Sin embargo, Él en su gracia permite que su sol salga sobre todos. Y por eso nos dice a nosotros, amen a sus enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así como Él hace, que hace salir su sol, nos recuerda por la naturaleza que Él existe, que hace salir su sol y que hace llover sobre justos e injustos. Así también muestren ustedes gracia. ¿Y por qué el Señor lo hace? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué lo hace? Porque para siempre es su misericordia. Miren cómo lo dice en los Salmos en su capítulo 19, versículo 1 al 4. Oigan bien. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra revela su sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz hasta los confines del mundo, sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios en plenitud. La Biblia habla y dice que Dios dijo y existieron. Y el ser humano ha gastado miles de años buscándose otra respuesta que no sea esa. Y ha llegado al, yo no sé, quizás un día sabremos. Bueno, pues Dios lo dijo desde el principio. Yo hablé y eso apareció. Yo hablé y fue la creación. Yo dije y todo apareció. ¿Y por qué lo hizo? Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Oiga, mire bien, otro salmo que habla acerca de la misericordia de Dios y qué debe de producir en nosotros cuando nosotros vemos al Dios supremo que hizo la creación. Salmos capítulo 8, versículo 3 al 5. Cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna, las estrellas que has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, le has hecho un poco menor a los ángeles y lo corona de gloria y majestad. ¿Se dan cuenta, mi hermano, por qué es interesante e importante para usted que usted sepa que es un Dios que está presente y que continuamente le recuerda a usted en su creación que sus misericordias son para siempre? ¿Por qué? Porque cuando yo lo veo a Él, que veo su creación, que puedo ir ver más allá quizás del problema que está, y puedo ver el sol, puedo ver la luna,
puedo ver todo lo que ha hecho, entonces digo, ¿y quién soy yo para que Dios me cuide y tenga misericordia de mí? Cuando yo veo a Dios y su grandeza, eso debe producir en mí arrepentimiento y humillación. Mis hermanos, aquí se caen todas las falsedades expuestas por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio de la superfe, por todos estos movimientos neocarismáticos que estamos viviendo en nuestro tiempo, donde se presenta al hombre como un ser grande, como un ser potente, que puede decir, que puede hacer, que tiene poder en su palabra, que puede decir que cosas sucedan por el simple hecho que lo dice. Miren, mi hermano, lo que la Biblia me dice es que cuando yo veo la grandeza de Dios reflejada en algo que quizás vea tan simple como la creación, porque a veces vemos con simpleza que el sol salga todos los días. A veces lo vemos así. Lo que Dios me está diciendo es que cuando yo lo vea eso, ¿cómo funciona? Yo vea su grandeza. Y como veo su grandeza, entonces digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que cuides de él? Sin embargo, entonces recuerdo que a pesar de todo eso, Dios ha mostrado su gracia conmigo y Él entonces me ha dado gloria. Al salvarme, al darse a conocer, a que yo pueda estar de alguna manera confiado en Él, que Él me lo recuerde quizás más de lo que yo me acuerde, para que sepa que para siempre son sus misericordias. Y todo lo que yo soy hoy es por su gracia y misericordia. Y todo lo que yo puedo ser será por su gracia y su misericordia. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar parado frente a ustedes? Estoy hablando de la palabra de Dios. Nadie. Si estoy aquí es por su gracia. Y si usted está aquí hoy es por su gracia. Es porque para siempre son sus misericordias. Juan Calvino decía, Dios ha sembrado tantas señales de sabiduría, de su sabiduría, poder y bondad en la creación, que los hombres quedan inexcusables si no le gustan. Inexcusable. Hemos visto cómo Dios se manifiesta al darse a conocer en la naturaleza. Hemos visto cómo Él se manifiesta su misericordia al darse a conocer en las cosas que nosotros podemos ver. Pero Dios se va más allá. A pesar de que ya no tenemos excusas, Él se va más allá y Él nos muestra que hace cosas. No tan solo hizo cosas, Él hace cosas. Libró a su pueblo de Egipto. Abre caminos en lo imposible, como el Mar Rojo. Vence a gigantes y fortalezas, como el salmista dice, Sihón y Og, que eran fortalezas fortificadas, que eran conocidas en la antigüedad como inconquistables, y le fueron dadas al pueblo de Dios. Y yo no sé si usted se da cuenta la grandeza de Dios en su pueblo en las conquistas. Pero este es un pueblo que viene de trabajar como esclavo a Egipto, de Egipto, entra en el desierto, ahí dura en el desierto un paquetón de tiempo. Las personas que vienen a entrar ya a Canaán son una nueva generación que ni siquiera estuvo en Egipto, nació en el desierto, una generación desértica, y se convierte en uno de los ejércitos más temibles que hay en la historia de la humanidad hasta hoy. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿No eran esclavos en Egipto? ¿No eran viviendo en el desierto? Se dice por la Biblia que cuando ellos estaban tratando de conquistar Jericó, enviaron Jericó, una ciudad fortificada, unos muros que enviaron allá unos espías. Cuando ya se encuentran con alguien y empiezan a hablar, dicen, es que ustedes no se imaginan. Y están temblando de miedo.
¿Cómo así? Pero estamos hablando de que nosotros estamos de allá afuera y estamos nosotros teniéndole miedo a ustedes y allá adentro teniéndole miedo. ¿Pero por qué? Porque es que las cosas que nosotros hemos escuchado que ese Dios de ustedes hace, las cosas que nosotros hemos escuchado que ese Dios ha hecho con ustedes, y ustedes vienen del desierto, conquistando, peleando, y estas cosas, y nosotros nada más oímos los cuentos, y esta gente tan, con un miedo que ustedes no se imaginan. ¿Qué se imagina usted de eso? ¿Qué piensa usted de eso? La misericordia y la gracia de Dios, y no tan solo eso, el proceso como una ciudad conquistada. Vayan, denle vuelta a la ciudad, 7 vueltas, y se van. Vuelven otra vez al otro día, 7 vueltas. Pues miren, esa gente estaba volviendo loco. Y de un momento a otro, y más, me estoy posicionando adentro, lo que ellos vieron. Porque el pueblo de afuera estaba siendo guiado por Dios. Los de allá adentro simplemente estaban viendo cosas pasando. Y de un momento a otro, ¡brum!, se derrumba el muro. Solo Dios lo hace. Dios abre caminos en lo imposible. Versículo 13, abrió el mar rojo. Vence a gigantes y lo entrega como heredad, como posesión. Sihón y Og. Matthew Henry dice, refiriéndose a este salmo, toda la historia de la redención ilustra la misericordia constante de Dios hacia un pueblo inconstante. Y esto es algo grandioso de la misericordia de Dios. Que a pesar de que a mí se me puede olvidar, me la vive recordando. El sol sale mañana. La luna y las estrellas vendrán en la noche. Ahí están sus montañas. Ahí está su cielo. Ahí está su luz de día y ahí está su luz de noche. Dios tomando en cuenta mi inconstancia para él, y Él constantemente manifestando su misericordia. Y entonces, cuando yo me siento en estos lugares oscuros, no tan solo puedo mirar la naturaleza, sino que también puedo mirar lo que Dios ha hecho antes. No tan solo Dios es un Dios que creó, y dice la Biblia que es tanto, que es tan suficiente para que nadie tenga excusa de conocerle a Él. Sin embargo, Él también abrió el mar rojo, tumbó los muros de Jericó, fortaleció a David para derribar al gigante Goliat. Él no tan solo dividió el mar rojo, también dividió el río Jordán. No tan solo hizo eso, hizo de un pueblo esclavo uno de los ejércitos más fuertes y poderosos. Cuando yo veo todo eso que Dios ha hecho, eso debe llevarme por lo menos a yo meditar y pensar, wow. Por lo menos, como dice el pastor Isael, wow. Mis hermanos, Dios se da a conocer, muestra su misericordia dándose a conocer en su creación, pero a pesar de todo eso también hace cosas, ha hecho cosas. La misericordia de Dios está expuesta ahí delante de nosotros para que nosotros le podamos ver constantemente, aunque nosotros podamos ser inconstantes. Recuerda tus egipcios, lo que te esclavizaba y ya no te esclaviza. Recuerda los mares rojos que Dios te ha ayudado a pasar anteriormente, también te ayudará a cruzar este. Recuerda los muros que estaban delante de ti que tú no podías ver lo que había del otro lado. Él lo ha derribado antes. Eso ha hecho Dios. Entonces he visto lo que Dios ha hecho en la historia, con su pueblo, lo veo, pero también en un tercer lugar puedo ver la misericordia de Dios en lo que hace conmigo. Miren lo que es Dios. También viene a mí y hace un contacto directo conmigo. Y yo quiero que sean muy honestos conmigo. ¿Cuántos de los que están aquí hoy han tenido alguna situación plena en su vida que usted ha sentido que de eso solamente lo ha sacado Dios? Vamos a ver, levantando la mano. Wow. Deje la mano levantada, unos segunditos más. Miren, si usted está aquí hoy, en el día de hoy, y está pasando por una situación que estoy seguro que probablemente haya muchos aquí,
Mire a su alrededor, mire a sus hermanos y véalos a ellos como testigo de que Dios ha obrado en su vida y lo ha sacado de territorios que ellos no podían salir. Y yo se lo digo a usted para que se fortalezca, porque Dios es un Dios personal. De la manera como Dios ha trabajado conmigo, también trabajará contigo y te ayudará a salir adelante, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Y quiero aprovechar ese escenario para compartir una experiencia propia. Hace alrededor de 9 años, mi esposa y yo nos paramos aquí, enfrente de ustedes. Ese día estamos celebrando 2 cosas. Habíamos acabado de comprar una casa esa misma semana y nosotros estábamos esperando nuestro primer bebé. Un día. Así como ustedes aplaudieron, ese día también aplaudieron. No sé si lo recuerdan. ¿Quiénes estaban aquí en ese tiempo? Sí, hay muchos aquí todavía de ese tiempo, hace alrededor de 9 años. Lo que nosotros nunca nos imaginábamos, eso fue domingo, que el miércoles íbamos a ir al hospital, y se nos iba a decir que mi esposa Stephanie tenía 2 semanas de vida. Fue un proceso largo y doloroso. A consecuencia de eso, nuestro bebé no nació. Fue largo y doloroso, fue fuerte. Por 9 años nosotros estuvimos manejándonos eso en ese sentido. En aquel tiempo, yo recuerdo que dentro de mi dolor yo sentía la fortaleza de Dios. Porque recuerdo que alguien me preguntó, ¿y todavía tú crees? Y yo le digo, ¿y si yo no tengo fe, qué más tengo? En esos momentos tú te sientes desanimado, en esos momentos te sientes incapaz porque no puedes cambiar los escenarios. Tú quisieras hacer algo. No es algo que está dañado en tu casa, o la estufa se dañó y tú vienes y traes otra, o un tubo que se rompió y tú llamas a un plomero. No, ese no es el escenario. El escenario que se nos da a nosotros después de estar aquí y dar la noticia a la iglesia es que si los doctores no actúan rápido en ese momento en particular, Stephanie moriría en lo más 2 semanas. Así de grave fue la leucemia que se encontró en ella. Cáncer en la sangre horrible. Empezamos en la lucha. Recuerdo que nuestra frase favorita fue un día a la vez. No sabemos qué Dios traerá mañana, pero decíamos cada noche allá en el hospital, hoy ganamos. Mañana cualquier cosa puede suceder, pero hoy nosotros ganamos. Vimos el sol que salió y el sol que se acostó. Y estamos aquí hoy por su misericordia. Recuerdo que cuando el embarazo tuvo que ser interrumpido, yo me quedé en la puerta de la sala donde la entraron a ella. Y recuerdo yo que vino una enfermera, me pone la mano en el hombro y me secretea y me dice, ese no fue un bebé, ese fue un ángel. Yo la miro. Esa enfermera no sabe si yo soy cristiano o no soy cristiano. Simplemente ella está diciendo eso que ella está sintiendo en el momento. Y viene y me dice, él no fue un bebé, fue un ángel. Y me dice, porque si no hubiese sido por eso, porque ustedes vinieron, porque eso fue que fuimos al hospital ese día, a hacer un ultrasound para el bebé. Si no hubiese sido por eso, ustedes no hubiesen sabido que ella estaba tan enferma. La enfermera me dice eso. Yo no recuerdo el nombre de la enfermera, si la veo no me acuerdo. Yo lo que sé que me dijo eso. Sus palabras fueron esa. Fue un ángel.
A ese punto el embarazo estaba alrededor de 13 semanas, de acuerdo a los doctores. Fue un ángel que Dios envió para rescatar a su mamá. ¿Usted se imagina la gran dicha de que un bebé venga al mundo con la única misión de salvarle la vida a su madre? Eso fue nuestro bebé. Nunca recuerdo haber hablado nada de esto porque es un tema muy personal para nosotros, como usted podrá imaginar. Pero yo creo que en tiempos fuertes, como nosotros estamos oyendo últimamente, tenemos muchos hermanos enfermos. Tenemos muchos hermanos que están pasando por dificultades, tenemos hermanos que están en el hospital, tenemos hermanos que no pueden estar aquí porque quizás están enfermos. Dios nos manda a nosotros a que miremos lo que Él ha hecho. Y yo quiero presentarme ante ustedes en el día de hoy como alguien que está aquí hoy, que se puede parar ante usted hoy y que usted pueda ver en nosotros. Y trato de ser muy particular en este testimonio porque Stephanie tiene un gran testimonio también que contar, que ella lo cuenta. Y no quisiera yo pasarme. Yo quiero ver que ustedes vean una forma por encima de lo que estos procesos fueron. Ella pasó por 2 procesos totales de quimioterapia, pasó por un trasplante y todo fue muy doloroso, muy horrible en cuanto a lo que es el proceso. Mi hermano, cuando alguien le diga que tiene cáncer y que está pasando por quimioterapia, muestre mucha misericordia. El proceso que está sucediendo es prácticamente dándole una medicina que mate todo por dentro para que el cuerpo se recupere de nuevo. Entonces, en ese camino, de acuerdo a lo que ellos dicen, muere también lo que es el cáncer, si está en ese rango. Fueron más de 40 transfusiones sanguíneas, fueron múltiples biopsias. Aquellos que no conocen lo que es una biopsia es que te entran una aguja al bone marrow, normalmente por aquí atrás, donde están los huesos más extensos del cuerpo, y extraen una muestra de dentro del hueso para ver si todavía se está produciendo leucemia allí. Fueron múltiples, creo que alrededor de unas 5, más o menos, que se le hicieron a ella, un proceso doloroso. Yo recuerdo que yo tomaba fotos de todo. Y algo que yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a no olvidar este proceso. Porque yo sentía que Dios estaba conmigo. No le puedo negar que no. Porque el Señor podía traer sonrisas en medio de todo eso. Nos podíamos reír de muchas cosas, a pesar del dolor. Y yo sentía la presencia de Dios con nosotros. Yo le pedía al Señor, ayúdame a no olvidar. Y la manera que yo creía que yo no olvidaría nada de eso era si yo tenía fotos documentadas de todo. Y yo tenía fotos de la biopsia, yo tenía fotos de los malos días, de los buenos días, de los días fuertes, de los días que quizás trataba de documentarlo todo. Y lo tenía todo en un celular porque yo no quería olvidar nada. Un día llego al hospital, salgo del hospital, llego a mi casa y me acuerdo que el celular no está. Se me quedó en el hospital, pienso yo. Mañana yo tengo que volver al hospital. Cuando voy allá, el celular no aparece. No está el celular. Y yo tenía todo documentado allí y me sentí horrible. Me sentía horrible por la razón de que yo no quería olvidarme de nada. Sin embargo, Dios trajo un pensamiento a mí, recuerdo, y ese pensamiento es, yo no quiero que tú recuerdes lo grande que fue el problema. Yo quiero que tú recuerdes lo grande de la misericordia, y eso no sale en fotos. Eso no sale en fotos. Miren la misericordia de Dios ahí respirando después de 2 semanas de diagnóstico. Mírenla ahí. Esa es la misericordia que Dios quiere que yo recordara. Esa misericordia. Que yo digo que el Señor tuvo más misericordia de nosotros que de ella en ese aspecto. Porque de aquel lado las cosas son mejores de este lado que de este lado.
y que el Señor haya permitido eso. Y por 9 años hemos estado en un proceso de mucho tratamiento, de muchas de estas cosas. Sin embargo, hace unas semanas volvimos al doctor. Ella tenía una pequeña molestia en su lengua y ella le molestaba. A consecuencia del trasplante, ciertas cosas salen y sobresalen con el tiempo. Y nosotros creíamos que era quizás una de esas cosas, se le llaman graft versus host, que tiene cierta reacción en el cuerpo. Y cuando vamos allá al doctor, yo la dejo a ella en la entrada, voy yo a parquear el vehículo, cuando creía que era como una rutina, un examen de rutina, que el doctor iba a venir y así lo que siempre le hacen, le ponen algo y ya no va para la casa. Incluso, le digo a ella, cuando yo entro al hospital, ya ella está arriba y yo estoy abajo. Le digo, bueno, ya va a bajar en un ratito, porque me tomó un buen tiempo tratar de encontrar un parqueo. Y me quedo abajo cuando me testea y me dice, sube, que me van a hacer una biopsia en el lugar. Recuerdo que salí corriendo para allá arriba. Y cuando voy llegando al lugar, quien me recibe es el doctor. Todavía yo no sé nada. Y el doctor lo que me dice es, allá arriba, antes de entrar donde ella estaba, me dice, tú viniste aquí a darle soporte, ¿verdad? Yo me digo, ¿pero soporte para qué? Cuando entro, el doctor dice, estamos enfrente probablemente a un nuevo cáncer. Esas noticias no se asimilan fácil. Yo duré alrededor de 2 días que casi ni podía ni hablar, no podía, porque todo lo que sucedió anteriormente vuelve otra vez a la mente. Y yo pensaba, ella también está sufriendo de esa manera. Entonces, cualquier cosa que yo diga en este momento, lo que va a hacer que va a empeorar la situación. Cualquier cosa que yo diga no va a traer esperanza. Yo recuerdo que lloraba dentro de mí, lloraba. Cuando llegaron los resultados, llegaron confirmando que sí, que era un nuevo cáncer, que se encontró en su lengua. Un nuevo cáncer. Le damos gracias al Señor, mi hermano, porque el Señor nos bendijo con la atención de grandes doctores. Si yo pudiera poner, porque la calidad médica que ha atendido a mi esposa es algo que es profesores de universidad, científicos que crean ellos la medicina, un conjunto de médicos excepcionales. Yo recuerdo que cuando le informamos a ellos acerca de este escenario, ellos que han tratado a Stephanie por 9 años, la respuesta de la doctora fue, no te preocupes, nosotros vamos a alinear los mejores médicos para que tú estés descansada, que es una gran gracia, pero hay una gran enfermedad. Y yo recuerdo que orábamos cuando viene el doctor que le va a hacer la cirugía, que esperábamos que se iba a esperar. Yo recuerdo que la doctora principal de ella dijo, te van a llamar en la próxima parte de la oficina del doctor que te va a hacer la operación, probablemente alrededor de un mes o algo así. Bueno, pues el asunto es que en unas horas la estaban llamando, contactando al doctor, ven, que hay un cirujano que te quiere ver. Cuando el cirujano va y la ve, le dice, ok, es un caso que podemos trabajar. Normalmente hacemos schedule alrededor de 3 semanas después de esta reunión, de este contacto, para que si hay que prepararse algo, el tiempo, lo que sea, se hace, es una operación. Pero ustedes saben que es cáncer, el cáncer corre. En todo ese momento que está de espera, es una agonía horrible, mi hermano. Es una agonía horrible, que usted sabe que usted tiene algo que está avanzando, sin embargo, usted tiene que esperar. Eso es horrible. Y empezamos ahí y salimos del hospital, recuerdo, con ese plan de que probablemente en 3 semanas o en un mes. Pues el asunto es que le llegó la notificación de que en 1 semana le iban a hacer la operación. Dios está en el cuadro, Dios está en todo el cuadro del principio. El que no está entendiendo ni papa aquí soy yo y ella. Nosotros simplemente vamos. Dios está haciendo y nosotros simplemente vamos. Recuerdo que cuando viene eso y vamos allá a la operación, dice el doctor, esta operación en particular va a ser rápida.
probablemente unos, según él veía, decía, es pequeñito, le hacen el cascán y todo, le dice, es pequeñito, y recuerdo que ellos entran a la sala de cirugía. Ella es muy sensible a la anestesia. Y recuerdo yo que la doctora viene y le pusieron la primera anestesia. And she was like, gone. Ellos, wow. Wow. Entonces, cuando viene eso y sucede que se la llevan durmiendo al cuarto, me dicen que la operación va a ser rápida. Pasa una hora, pasa y nada. Y en lo que yo estoy ahí en la sala de espera, viene un doctor y habla con el del lado y dice, la operación fue bien, ya está en recuperación. Y el doctor mío no sale. Y llega otro doctor y habla con el del lado, a punto tal que ya se ha hablado con todo el mundo, menos conmigo. Cuando suena mi teléfono, yo estoy afuera, me dice el doctor, Lisandro, creemos que es más de lo que nosotros esperábamos. De acuerdo a lo que yo vi, estamos hablando de un doctor de ciencia, de acuerdo a lo que yo vi, hay mucho más cáncer de lo que nosotros esperábamos. Y no creo que fuimos lo suficientemente profundo para extraerlo todo. Nos dice el doctor. Pero eso lo hablaremos después. Esta operación, ella está bien, no hubo complicación en la operación. Y vamos a hablar en alrededor de una semana o 2 semanas ya acerca de los siguientes pasos a seguir. Dice el doctor. Cuando me dice eso, yo me quedo en shock. Porque ¿cómo le digo yo a una persona que está acabando de salir de una operación y le dice, no es lo único, vamos a tener que volver otra vez? Y recuerdo que la desesperación me llevó a orar. Y yo le dije a Dios, recuerdo, Señor, mira, aquí tienen que pasar una o dos cosas, al menos en mi escenario. Y le dije así mismo a Dios, yo ni siquiera sé si estoy orando bien ahora mismo. Así le dije a Dios, ni siquiera sé si estoy orando bien. Pero, o tú haces un milagro donde todo esto se cure, o tú me das la fortaleza para yo decir, porque ¿cómo yo le digo esto a Stephanie? Y pasaron los días, yo no dije nada. Pasaron los días, alrededor de 5 días, tenemos análisis preliminares, no entendemos muy bien los análisis, tenemos una idea. Y yo pensando, el día que recibimos los análisis, que nos dieron un buen estimado, los análisis, ese día le dije lo que yo había orado. Y yo no sabía ni siquiera cómo decírtelo. Y yo creo que lo mejor es muchas veces cuando usted no sabe qué hacer ni qué decir, quédese callado. No diga nada, no diga nada. Y recuerdo, mi hermano, que fuimos a ver el doctor. Cuando el doctor viene, hace así, le ve la herida, inmediatamente dice, las cosas se ven mejor en recuperación de lo que esperábamos. Normalmente no está así, a ese nivel de bien. Y se pone a leer los resultados y se queda, viene y dice, mire, lo mira otra vez y dice, ok, de acuerdo a los resultados, no hay más cáncer. De acuerdo a los resultados, no hay más cáncer. Y sucede que entonces, dice, pero vamos a enviarlo a un doctor de radiación y quimioterapia para ver qué ellos dicen. O sea, como que te elevan y después como que... Cuando nos dice, en mi consideración, dice el doctor, porque me había dicho que había mucho cáncer, me había dicho que había que todo eso, no hay que hacer más nada, pero vamos a ir a ver qué opinión tienen ellos. Recuerdo que entramos a la sala de más como una semana después, vamos a la sala donde los que planifican esos procesos, y entran los dos, y entran de una manera tan extraña como mirándose la cara uno al otro. Y vienen y nos saludan y me dicen, ¿de dónde vienen ustedes? De Lawrence, ok. ¿Y qué le dijo el doctor allá? Bueno, el doctor nos dijo que probablemente quizás no se necesitaran más tratamiento. Hacen así, se miran los dos así. Y nos dicen,
nosotros lamentamos que ustedes hayan tenido que venir para nosotros decirle a ustedes que no será necesario ninguna otra clase de tratamiento frente a ese cáncer. Y yo pensaba dentro de mí, y esto es lo que tiene estos dos hombres preocupados, que nosotros hayamos ido allá a Boston de balde porque ellos no pudieron llamar por teléfono. Si ellos supieran la alegría que tenemos nosotros en este momento por eso. Y mi hermano, yo le pido perdón a ustedes porque quizás nos extendimos un poquito en el tiempo hoy, pero yo quería compartir sinceramente esta experiencia con ustedes. Y no tan solo, hermano mío, que usted vea y diga que el Señor va a hacer milagros y que no va a hacer milagros. Mire, el Señor va a actuar de manera milagrosa de todas maneras. El Señor nos ha enseñado a nosotros que podemos estar confiados en Él y que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de su amor, porque su misericordia es para siempre. Dios se acuerda de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Nos da sustento, porque para siempre es su misericordia. La Biblia me dice, yo me acosté y me dormí y desperté, porque el Señor me sostiene. Jeremías en Lamentaciones dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Oremos, hermano. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tus misericordias son para siempre. Padre, estamos delante de ti celebrando hoy. No sé qué pasará mañana, no lo sé. No sé si tendremos que enfrentar otro nuevo diagnóstico mañana, no lo sé. Pero hoy yo celebro tu gracia y tu misericordia derramada en mí y en mi familia. Señor, y te pido que tú también recuerdes a cada hermano que está aquí, a cada uno de ellos, que así, Señor, como tu misericordia es eminente e inmanente en tu creación, de la misma manera tú cuidas a tus hijos, tú eres la esperanza de tus hijos y que nada te podrá separar de ellos. Gracias, Señor, a ti la gloria y a ti la honra. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza y en eso nos gozamos cada día. Gracias, Señor, a ti la gloria y a ti la honra. Amén. Dios te bendiga, iglesia.